Columna por Álvaro Delgado Gómez, El Narco, Felipe Calderón. Ahora Felipe Calderón resulta ser el responsable de la resurrección de la oposición en México. A ver quién se la cree. Pero en realidad, ¿qué es Felipe Calderón? Bueno, es el narco Felipe Calderón. De eso se trata el día de hoy, mi columna Historia de lo Inmediato. Dos crímenes involucran estrechamente en las complicidades con el narcotráfico a Felipe Calderón y a Genaro García Luna, su mano derecha. El asesinato a balazos del general Mario Arturo Acosta Chaparro, negociador de ese gobierno con los cárteles de la droga, y el encarcelamiento del también general Tomás Ángeles Daguajare, subsecretario de la Defensa Nacional. Y las evidencias acumuladas por años los sentencian. En su embustera guerra contra el narcotráfico, que instauró en México una era de violencia y muerte, Calderón tomó partido por el cártel de Sinaloa y García Luna, su socio y poderoso secretario de Seguridad Pública, solo cumplió órdenes. Aunque el juicio contra García Luna en Estados Unidos no lo ha imputado directamente, aunque el dinero sucio lo alcanza, Calderón es el principal responsable de la estrategia para consolidar al cártel de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada como el principal, mediante el combate a sus enemigos, los Beltrán Leiva y los Zetas, luego de que fracasó su intento para poner de acuerdo a todos los grupos criminales en la distribución del territorio del país. Gracias a sus cómplices en los medios de comunicación, Calderón ha logrado ocultar las negociaciones que hizo con los jefes de todos los cárteles de narcotráfico a través del general Acosta Chaparro, el militar que desde los 70 fue uno de los principales represores de los movimientos sociales y de los grupos guerrilleros, y que él envió como su emisario para implorarles que ya no se pelearan entre sí. Acusado de narcotráfico por el gobierno de Vicente Fox, Calderón sacó de la cárcel a Acosta Chaparro y le devolvió con honores su grado de general brigadier para encomendarle, a través de su secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, entrevistarse con todos los jefes del narcotráfico, cuyos detalles conoce como nadie el abogado José Antonio Ortega Sánchez. Me dijo el propio Ortega Sánchez, el general estaba tratando de calmar la violencia que había en el país a encargo de Mourinho y los anduvo visitando. Yo le pregunté al abogado, ¿y cuál era el objetivo? Me respondió, el general me dijo que el encargo de Mourinho era pacificar al país. Era decir, bájenle a la violencia y cada quien quédese con su plaza. Hagan su negocio, que siga adelante, pero bájenle a la violencia. Ese era el mensaje. Esto se lo dijo el general Acosta Chaparro al abogado Ortega Sánchez. Así, Acosta Chaparro se entrevistó con el Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, ahora sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, un juicio del que se originó la captura de García Luna. Se entrevistó también con Vicente Carrillo, jefe del cártel de Juárez, con Arturo Beltrán Leiva y también con Heriberto Lascano El Lasca del cártel del Golfo. Justamente este le preguntó al general Acosta Chaparro que de parte de quién iba. El militar le respondió, mira, pendejo, te viene a ver un general del ejército. No puede venir de nadie más que de parte del presidente. Esto le respondió. La negociación con los narcos fue un fiasco. Los Beltrán Leiva se resistieron a pactar porque Calderón y García Luna ya estaban a favor del cártel de Sinaloa y con la muerte de Mourinho, el 4 de noviembre de 2008, se terminó de romper la interlocución con todos los criminales, sobre todo con los que eran enemigos de los Chapos.
Después de la muerte de Muriño, conocí al general, me dijo Ortega Sánchez, y comenzamos a tener una amistad muy cercana. Me empezó a confiar todo esto. En varios medios ha salido esto sin fuente y la fuente soy yo. Esto me dijo el abogado Ortega Sánchez, quien afirma que el Chapo Guzmán se convirtió en el favorito de Calderón, cuya violencia la causó por la protección de García Luna, como quedó claro, lo hemos visto, en el juicio en su contra en Estados Unidos. Como parte de la trama para ocultar las negociaciones y el pacto de Calderón con el cártel de Sinaloa, se cometieron otros crímenes, como los cometidos contra los dos generales del ejército. Acosta Chaparro sabía de los vínculos de García Luna con el narcotráfico y eso lo unió a otro general que también tenía información sobre lo mismo, Tomás Ángeles de Aguajare, quien le informó a Calderón desde el inicio de su gobierno de los vínculos de García Luna con el narco. Esta información la compartían ambos generales con el abogado Ortega Sánchez, quienes se reunían frecuentemente. Y el último encuentro de los tres fue el 19 de abril del 2012 en el restaurante del Lago en Chapultepec. Al día siguiente, el 20 de abril de ese mismo año, Acosta Chaparro fue asesinado de 3 balazos en la cabeza en la colonia Pensil. Y 20 días después, el 16 de mayo, fue detenido Ángeles de Aguajare, acusado de narcotráfico. Una fotografía del desayuno de los tres se publicó en el diario Eje Central, cuyo propietario es Raimundo Riva Palacio, y por eso el abogado le dijo al procurador de justicia de la Ciudad de México, en época de Miguel Ángel Mancera, Jesús Rodríguez Almeida, los que tomaron la fotografía son los asesinos del general Acosta Chaparro. El mensaje de los asesinos, sin embargo, fue muy poderoso. El asesinato de Acosta Chaparro sigue impune y el general Ángeles de Aguajare sigue guardando silencio sobre el involucramiento de generales, de militares en el narcotráfico, cuando el general secretario era Guillermo Galván Galván, mencionado en el juicio en Estados Unidos. Ambos hechos ocurrieron cuando García Luna era el poderoso secretario de Seguridad Pública con una capacidad de espionaje que tenía desde que trabajó en el CISEN. Y Calderón, estamos hablando de su sexenio, era su jefe y el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, superior de Galván Galván, quien a su vez fue compañero de generación de Acosta Chaparro. Ahora, con el paso de los años y con toda su capacidad moral, autoridad moral diría él, Calderón se propone construir un nuevo partido político que sustituya, planteó en 2 planas del periódico Reforma, a la triste ausencia de una oposición respetable, vigorosa, creíble y con liderazgo. A ver quién le cree a este personaje que huyó a España y que es el verdadero responsable de la colusión con el crimen en México. Para empezar, ni a la marcha de la derecha del domingo tendrá el valor de asistir. Se los aseguro. Gracias el día de hoy y por favor denos like y comparta esta columna Historia de lo Inmediato. Muchas gracias.